gustos musicales y artísticos están determinados hasta cierta edad o se pueden desarrollar. No, eso no creo que haya ni que discutirlo. Mira, la gente conservadora es conservadora toda la vida. Y la gente que no lo es, no lo es nunca. Mis gustos musicales han evolucionado enormemente a lo largo de los años, por supuesto, pero yo sé de muchas personas que oyen lo que oían en 1970 y de mi edad, ¿eh? Tengo amigos que están componiendo hoy a los 70 años y me mandan, ay, mi última canción y me la acompañó fulanito, que es un gran bajista. Un chico que además nunca fue músico profesional, pero siempre le encantó la guitarra y el canta-canta, que es muy bonita voz, y la sigue teniendo. Entonces, no creo que la edad sea un determinante. Yo creo que lo determinante es qué tan audaz eres o qué tan abierto estás a las nuevas experiencias. Yo lo digo una y otra vez, en respecto a la música. Los grandes éxitos de los años 70 fueron probablemente la mejor época de la música popular en el siglo XX. Por lo menos hasta el 75, luego parte de los 80. Porque en medio estuvo la música disco de la cual nadie se acuerda. ¿Qué es lo que le va a pasar al rap? Se los digo yo. Pero esa música yo la oí y la disfruté enormemente en los años 70, cuando descubrí a Janis Joplin, cuando descubrí a Moody Blues, cuando descubrí a Jethro Tull, cuando descubrí a Deep Purple, cuando yo vivía con los Beatles, que estoy preparando mi carta de amor a los Beatles, cuando escuchaba a Grace Slick, cuando, sí, éramos los que éramos, tenía 20 años yo, menos. En los años 80 oí mucho de la mejor música que se hizo y estaba Emerson Lake and Palmer, y estaba Supertramp, y estaba Boston, y estaba Queen. Ahora están otros. Aquello es el pasado. Ya se hizo, está muy bien, no lo niego. Está muy bien. Pero hoy se están haciendo cosas que hay que oír. Porque la música es una expresión de su tiempo, de su sociedad en todos los terrenos económico, social, en su tiempo, en sus modas, en sus visiones, en sus críticas, en sus expresiones. A mí me gusta mucho la música medieval, entiendo que no me habla de lo que me pasa a mí hoy, pero oigo música medieval, yo oigo música barroca y soy un gran fan de Bach y de Beethoven. Pero quiero oír lo que están haciendo hoy un montón de grupos jóvenes, ¿no? Y lo hago. Y a veces descubro cosas que esto pues, quizás antes no me hubiera gustado tanto, por ejemplo el metal sinfónico de Nightwish, y sin embargo me gusta, ¿no? Y oír una voz como la de Floor Jansen me parece una experiencia tan maravillosa como haber oído a Grace Slick o a Debbie Harry, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de actitud personal más que de edad.